6. De cómo fuimos atacados en nuestra ciudad. Entonces empezó la guerra, hijos míos. La muerte se extendió en el centro mismo de nuestra ciudad, al pie de nuestros templos, entre nuestras casas. Hubo enemistad, combates, heridos y muertos, pero nada fue como lo querían mi hermano y los guerreros mexicas. Nada fue como ellos habían planeado. Fueron los extraños quienes iniciaron el combate. Ellos nos atacaron por sorpresa, a mansalva, como viles ladrones y asesinos. Sucedió en la fiesta de Toxcatl, que era una gran celebración en honor de Huitzilopochtli y del dios Tezcatlipoca, el enemigo. Durante mucho tiempo habíamos esperado esa fiesta con ansias. Va a ser entonces que hablará nuestro dios Huitzilopochtli, decían todos, hasta mi padre. Nuestro señor Moctezuma sabía también que los mexicas queríamos escuchar a nuestro dios en Toxcatl. Por eso le pidió al Tonatiuh que nos permitiera celebrar la fiesta, que no prohibiera que los guerreros danzaran, como ya había prohibido el capitán Cortés que se hicieran sacrificios en el gran templo. Y el Tonatiuh aceptó y dijo que celebráramos la fiesta como era nuestra costumbre, pues él quería ver cómo lo hacíamos. Así pues, los mexicas nos sentimos seguros para hacer nuestra danza, porque entonces no sabíamos cuán malvado era, cuán torcido estaba su corazón. Desde días antes empezamos a preparar la gran danza. Primero construimos la efigie de Huitzilopochtli. Cada barrio tenía a su cargo hacer una parte. Unos fabricaron su cuerpo con semillas de amaranto, otros las armas, otros más los adornos de plumas azules. En el Calmecac de Yopico elaboramos los adornos de papel amate para vestirlo. Primero cortamos el amate con cuchillos de obsidiana muy filosos y así fabricamos el Maxtlatl y la bandera que nuestro dios cargaría en la espalda. Después sumergimos la bandera en una batea llena de tinte rojo de cochinilla, que era muy valioso y muy raro, y que solo se usaba para teñir las mantas de los grandes guerreros y las ropas de los dioses. Y luego la pusimos a secar al sol. Por último, la cosimos a un palo de madera. Lo hicimos con mucho cuidado para que la espina de maguey no rasgara el papel. Mientras tanto, los guerreros iban de un barrio a otro. El día en que estábamos terminando de coser los adornos del dios, mi hermano Huahuitlicac llegó a nuestro Calmecac con varios jóvenes más. Se quedaron en la puerta durante un rato, haciendo comentarios en voz baja y señalando a los que parecían más fuertes de entre nosotros. Al fin, el capitán se adelantó y nos habló en voz alta. «Jóvenes mexicas, es propio y justo que trabajen en la ropa de nuestro dios Huitzilopochtli. Ojalá ahora sí, cuando esté sentado frente a nosotros, se digne hablarnos y llamarnos a la guerra. Demasiadas humillaciones ha padecido ya nuestra ciudad. Demasiado hemos sufrido por culpa de esos extraños que están entre nosotros. Pero no debemos pensar únicamente en nuestro Dios. También existimos nosotros, los guerreros de nuestra ciudad. ¿Para qué vivimos sobre esta tierra? Somos la fuerza, el brazo izquierdo, las armas de nuestro Dios. Somos nosotros los que venceremos a los enemigos en su nombre. Somos nosotros los que cargamos las flechas y los escudos y los que partimos al combate. Por eso no debemos esperar a las órdenes de nuestro Dios. Por eso debemos estar listos para la guerra. Él nos necesita. Él nos espera. Por eso también ustedes, los jóvenes que apenas van a ir a la guerra, deben prepararse para mostrar su fuerza. ¿Cuándo les hemos tenido miedo a nuestros enemigos? ¡Nunca! Por eso, el día de la fiesta, todos debemos ir vestidos como guerreros. Tendremos un aspecto tan fiero que pondremos miedo en el corazón de nuestros enemigos. Les mostraremos que somos tan temibles como nuestro dios Huitzilopochtli. Después los venceremos como él venció a sus hermanos cuando lo atacaron. Todos los pequeños sacerdotes dejamos nuestras labores y contemplamos al capitán con admiración. Cuando cayó, uno de nosotros se puso de pie y avanzó hacia él.
como si quisiera partir al combate en ese mismo momento. Uno a uno, todos nos levantamos. El orgullo llenaba nuestro pecho, orgullo de ser mexicas, orgullo de ser los guerreros más temibles, orgullo de seguir a Huitzilopochtli. Estábamos listos para la guerra. Al fin llegó el día de la gran fiesta de Toxcatl. En todas las casas se hicieron ofrendas en honor de Huitzilopochtli. Mi padre tenía una pequeña vasija azul en forma de colibrí que representaba a nuestro dios, porque él era también el más pequeño y el más rápido de los pájaros. Frente a ella puso algunos tamales, frijoles y una tortilla. Yo le ayudé a servir la comida en los platos de barro pintado más hermosos de la casa y a ponerlos en orden frente a la vasija. Luego encendimos copal. Cuando llegó mi hermano Cuauhtémoc, vimos que estaba contento. Parecía más alto y más fuerte que antes. Por primera vez en muchos días no cargaba su macana. Cuauhtémoc se puso en cuclillas frente a la imagen y cruzó los brazos en silencio. Luego prendió un poco más de copal y se volvió hacia mi padre. Hoy será un buen día, padre. Hoy verán esos extraños quiénes somos y contra quiénes se están enfrentando. Hoy nos empezará a temer. Y pronto los atacaremos y terminaremos con ellos. Mi padre se quedó callado unos segundos. Luego habló en voz baja, con la cabeza agachada, como hablaban los mayores cuando tenían que dar una noticia triste. Ayer me contaron que los extraños fueron a ver a las mujeres vírgenes que viven en el gran templo, dedicadas a adorar a los dioses. Entraron en la habitación en que labran las ropas de nuestros sacerdotes y las miraron a la cara sin respeto, y les dijeron cosas en su idioma mientras se reían. Es algo que no debían hacer, pues esas son mujeres puras que no deben ser vistas por ningún hombre, solo por los dioses. Pero esos extraños hacen lo que quieren, no respetan nada y no temen nuestra ira. Finalmente levantó la vista y nos miró a los ojos. Tengan mucho cuidado, hijos míos. Los extraños son hombres temibles. No sabemos qué es lo que quieren. Les hemos dado oro, regalos, honores, todo lo que nos han pedido. Los hemos tratado como dioses. Pero ellos no están contentos. No descansan, quieren más. Y son unos salvajes. Pueden hacer cualquier cosa. Cuauhtémoc hizo un ademán de desprecio y se puso de pie. Los mexicas hemos derrotado a enemigos más poderosos. No tenemos por qué temer a estos desconocidos. Entonces se fue sin decir más. En la noche, los jóvenes y los guerreros de Yopico nos reunimos en nuestro Calmecac para ir juntos hacia el gran templo. Parecía en verdad que partimos a la guerra. Los más jóvenes, los que nunca habíamos combatido ni hecho cautivos, llevábamos nuestra colita en la nuca, nuestra manta de Ixtle. Los mayores, como mi hermano, iban adornados ya con plumas y con hermosas telas de colores, como hombres fieros y temibles, pero ninguno de nosotros llevaba armas. Cuando empezamos a caminar hacia el centro de la ciudad, corrí con mi hermano y le pregunté dónde estaba su macana y su escudo. «Están guardados en un lugar seguro», me respondió en voz baja. «Están listos para ser usados cuando llegue el momento. Ahora vamos a bailar en honor a nuestros dioses». Cuando llegamos a la plaza frente al gran templo, se habían reunido ya muchísimos jóvenes, pero la plaza era tan grande que no alcanzaban a llenarla. Los braceros iluminaban sus mantas de colores, sus plumas teñidas y las banderas de los diferentes barrios de la ciudad. Sentí alivio al ver a los mexicas todos juntos. Éramos muchos y muy fuertes. Seguramente no teníamos nada que temer. La imagen de nuestro Dios estaba colocada en una gran tarima frente a su templo. Era del tamaño de un hombre, hijos míos, pero toda hecha de semillas de amaranto molido. Los adornos de oro que tenía en la nariz y en las orejas resplandecían a la luz del fuego. También brillaban las plumas de colibrí y el gran gorro puntiagudo que llevaba en la cabeza. Su manto estaba todo pintado de calaveras y huesos humanos.
En una mano llevaba un escudo cubierto de plumas de colores. En la espalda su bandera roja, la que habíamos hecho en nuestro templo. En la otra mano su serpiente de fuego, que era el arma con la que había matado a sus hermanos traidores. Era en verdad un dios guerrero, un capitán listo para llevar a sus hombres al combate. Parecía que en cualquier momento se pondría de pie y nos llamaría a la guerra. Entonces su vozarrón sonaría tan fuerte y tan clamoroso que ningún ruido podría apagarlo, y todos los mexicas escucharíamos sus órdenes. Así había sucedido antes. Ahora todos estábamos listos para escuchar de nuevo a nuestro Dios y seguirlo en el combate. Al poco rato empezó el baile. Los tambores y los cantos se hicieron tan fuertes que parecía el estruendo de una tormenta. Las llamas de los braseros se movían más rápidamente, como si ellas también bailaran. Corrimos todos al centro de la plaza y formamos una larga fila. Cada uno tomó por la cintura al que tenía enfrente. Los que estaban hasta adelante comenzaron a moverse y pronto todos empezamos a correr tras ellos. Corríamos de un lado a otro, nos deteníamos, dábamos la vuelta. Por más rápido que corríamos, por más brusco que fueran los movimientos, no nos podíamos soltar. No importaba que estuviéramos a punto de caernos o salir volando. Teníamos que seguir asidos a nuestro compañero. La fila parecía una culebra que se movía al son de los tambores. Por eso el baile se llamaba la danza del culebreo. Era muy cansado correr así, sin tomar aliento, hijos míos. Después de un rato empecé a sudar. Las manos mojadas se me querían resbalar de la cintura del muchacho de enfrente. Las piernas se me hacían débiles y ya no podía sostener mi cuerpo. Me dolía el pecho y la vista se me nublaba. La música sonaba cada vez más fuerte y ya solo podía escuchar el tambor, que parecía el latido de mi corazón dentro del pecho. Si algún joven se detenía, si alguno perdía el paso y soltaba a su compañero, inmediatamente venían unos guerreros y lo golpeaban con macanas de pino. A veces solo le daban un golpe en un brazo o en la cadera, pero otras lo golpeaban hasta hacerlo caer al piso. Lo hacían besar la tierra, lo humillaban para que todos lo viéramos y no nos soltáramos. Y el que había caído aceptaba los golpes como un castigo justo, porque esos guerreros eran los hermanos de Huitzilopochtli, hombres muy valientes que habían vivido en su templo, ayunando y haciendo penitencia. Y este era su deber. Tenían que vigilar la danza de nuestro Dios para que se hiciera como debía ser, para que los mexicas no falláramos. Durante mucho tiempo no dejamos de bailar, ni dejamos de escuchar los cantos y los tambores. Por eso nadie se dio cuenta cuando llegaron los españoles. Nadie vio que venían armados con sus trajes de hierro y sus espadas. Nadie pudo avisar a los demás cuando ya habían rodeado la gran plaza del templo y habían cerrado las entradas. Nadie supo que nos habían tendido una trampa. Solo nos dimos cuenta de lo que pasaba cuando se detuvo la música. Entonces dejamos de bailar, sorprendidos, y observamos cómo esos hombres malvados mataban a los que tocaban los instrumentos. A unos les cortaron los brazos, a otros la cabeza. De un tajo los cortaban como si fueran plantas. Todos lo vimos, pero no tuvimos tiempo de indignarnos, ni siquiera pudimos gritar que nos atacaban. Los otros españoles avanzaron sobre los danzantes y empezaron a herirlos con sus lanzas y sus espadas. Nada los detenía. Avanzaban entre la gente como entre las plantas de una milpa, atravesando los pechos de los jóvenes, cortando brazos y cabezas, manchando todo de sangre. Yo no supe qué hacer, hijos míos. No me podía mover, ni gritar, ni esconderme. Solo podía ver cómo los españoles se acercaban a donde yo estaba y oír los gemidos de los jóvenes heridos. Nada más me quedé quieto, como si hubiera muerto ya, viendo cómo uno de los extraños se acercaba a mí con su espada llena de sangre y sintiendo ya el filo de metal en mi cuerpo. Por fortuna, alguien me jaló entonces. Alguien me tomó del brazo y me hizo huir tras él. Corrimos juntos hacia una de las puertas del gran patio, pero vimos que enfrente de ella estaba parado un español que atravesaba con su lanza a todos los jóvenes que se acercaban.
Dimos media vuelta y vimos que la plaza estaba llena de españoles. Todos brillaban con sus trajes de metal. Los cuerpos de los jóvenes mexicas se encimaban ya uno sobre otro. Se veían tan frágiles con su piel desnuda, llena de heridas, que se me llenaron los ojos de lágrimas. La sangre cubría el piso como agua después de la lluvia. Pero ahora no tenía tiempo para llorar. Solo quería escapar. Al fondo de la plaza vi un edificio bajo que parecía vacío. Jalé a mi compañero y corrimos hacia allá. Avanzamos con mucho cuidado entre las sombras, sin hacer nada de ruido, para que los asesinos no nos vieran. Cuando estábamos a unos pasos de la puerta, mi compañero fue derribado con un tiro de ballesta. No vimos venir la flecha. Simplemente lo atravesó de sorpresa y lo derribó en un instante. Me detuve a levantarlo, pero ya no me respondió. Ese joven me salvó la vida, hijos míos. Yo nunca pude ver bien su cara y nunca supe su nombre. Solo y temblando de miedo entré al edificio y vi que adentro no había ningún español. En el patio central se habían refugiado varios jóvenes como yo a la sombra de las columnas. Encontré un lugar oscuro y me tiré en el piso. Quería descansar, dormirme quizá, pero en cuanto cerré los ojos volví a ver los cuerpos muertos de los jóvenes mexicas. Entonces me acordé de Cuauhtémoc y mi corazón dio un brinco. Mi hermano estaba entre los guerreros más valientes que iban adelante de la culebra, los que habían sido muertos primero. Seguramente su cuerpo estaba tirado en el piso, lleno de sangre. Tenía que encontrarlo. Sin pensarlo más, trepé por una de las columnas del patio del edificio y llegué al techo. 2 braseros inmensos ardían en cada esquina. Me acerqué y me escondí detrás de uno de ellos. En la gran plaza no quedaba ya un solo joven mexica de pie. Los españoles se movían de un lugar a otro, entre los montones de cuerpos, golpeando y cortando a los que estaban todavía vivos. A veces se quedaban quietos para esperar a que se movieran los pocos que seguían con vida. Entonces, en cuanto los descubrían, los atravesaban con sus lanzas. El olor de la sangre era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. No alcanzaba a distinguir nada con claridad. No podía saber si mi hermano estaba vivo o si era ya uno de los muertos. Entonces volteé hacia donde estaba nuestro dios Huitzilopochtli y vi que un español lo golpeaba con un mazo y luego arrancaba su bandera y la tiraba al piso. Fue entonces que se oyó el grito. ¡Capitanes mexicas! ¡Vengan acá! Traigan sus armas, traigan sus escudos y sus dardos. ¡Vengan acá! ¡Deprisa! ¡Corran! Han asesinado a nuestros guerreros, han matado a nuestros jóvenes. Nuestros valientes han sido aniquilados. ¡Oh, capitanes mexicas, vengan a la guerra! La voz sonó muy cerca de la plaza, pues venía de alguno de los edificios que la rodeaban. En unos instantes se oyeron otros gritos iguales, más y más lejanos. Los pregoneros repetían la orden por los 4 rumbos de la ciudad. Los españoles se detuvieron por unos instantes y bajaron sus armas. Parecían desconcertados. Entonces su capitán Tonatiuh, que estaba en el centro del patio, empezó a dar gritos y agitar los brazos en todas direcciones. Su voz era tan temible que todos los españoles lo obedecieron inmediatamente. Se dirigieron hacia los edificios que rodeaban el patio. Avanzaron con las armas por delante, listos para matar al que había gritado. Parecía que nadie se les podía escapar. Algunos venían hacia donde me escondía. Pensé que de seguro encontrarían a todos los que estábamos ahí y nos matarían, como habían matado a mi hermano. Quise huir, pero cuando recordé a Cuauhtémoc, dejé de sentir miedo. Ahora solo quería vengarme. Cuando los españoles se acercaron, empujé el brasero que estaba frente a mí. El barro estaba muy caliente y apenas lo toqué, mi piel ardió y mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no me importó. Seguí empujándolo con todas mis fuerzas hasta que logré voltearlo. El brasero cayó sobre 2 españoles que habían llegado hasta el edificio y los troncos ardientes salieron volando. Uno de los extraños alcanzó a gritar antes de morir aplastado. El estruendo se oyó en toda la ciudad. Cuando me puse de pie en la azotea, todos los españoles voltearon hacia mí. Me vieron solo, encima del techo. Y el capitán Tonatiuh me señaló y dio un grito. En un instante varios extraños corrieron hacia mí.
No sé cómo logré escapar, hijos míos. Recuerdo que corrí hacia el otro extremo del edificio y luego salté al piso del patio. Rodé por el suelo y me levanté para seguir corriendo. No me detuve, aunque me dolía todo el cuerpo. Pasé varios edificios, corriendo entre figuras y columnas. Crucé patios, huyendo de los gritos de los españoles, y me encontré con otros jóvenes que huían como yo. Finalmente llegué al muro alto y fuerte que rodeaba todos los templos de la plaza, el gran Coatepantl. Traté de saltarlo, pero apenas alcancé a aferrarme a una cornisa. Los españoles estaban muy cerca y yo no podía elevarme, pues no tenía ya fuerzas. Entonces pensé que verdaderamente había llegado mi fin. Me sentí tranquilo porque al menos había matado a 2 de los extraños. Moriría peleando como un buen guerrero mexica y quizá iría junto a mi hermano Cuauhtémoc a acompañar al sol en su camino por el cielo. Cerré los ojos para esperar el golpe de la espada de un español, pero alguien me tomó del brazo y me levantó en vilo. Una vez arriba del muro, salté a la calzada. Estaba llena de guerreros que venían a atacar a los españoles. Todos daban gritos de guerra, golpeando las manos contra sus bocas abiertas, como hacían siempre que querían asustar a sus enemigos, y todos cargaban macanas, dardos y flechas. ¿Dónde están las armas? ¡Denme una!, grité desesperado. Quería regresar a la plaza para matar a esos asesinos traidores, a esos cobardes españoles que nos habían atacado cuando estábamos desarmados y que habían matado a mi hermano. Pero nadie se detenía. Todos los guerreros corrían hacia la casa de los españoles. Empecé a correr también con ellos. Mi corazón quería salirse de mi pecho, mis manos temblaban, pero no sentía frío ni cansancio. Entonces me tropecé y no pude levantarme más. Un hombre se detuvo y me alzó por los brazos. «¡Dame un arma! ¡Tengo que ir al combate!», le grité. El hombre me tocó la cara y luego me enseñó la sangre que había manchado sus dedos. En ese momento empecé a sentir dolor en las piernas, en el pecho, en los brazos, en todo el cuerpo. Tenía sangre por todos lados, pero recordé la sangre de los jóvenes asesinados en la plaza. «¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Son unos traidores!». Y empezaba a correr cuando el hombre me detuvo del brazo. «Vete a tu casa, muchacho. Necesitas que te curen». Entonces pensé que quizá en mi casa estarían las armas de mi hermano Cuauhtémoc, que podría recoger su lanzadardos o su macana. Tenía que regresar por ellas, para vengar su muerte, pero no sabía dónde estaban. Empecé a caminar muy lentamente, pues apenas aguantaba el dolor. Tardé mucho tiempo en encontrar la calzada que llevaba a mi barrio. Las calles estaban tan llenas de gente, los hombres corrían de un lado a otro, llevaban armas, daban de gritos. Las mujeres esperaban frente a las puertas de sus casas, con antorchas encendidas, y examinaban las caras de todos los jóvenes que pasaban. Varias sonrieron al verme venir, pero bajaron la cabeza cuando se dieron cuenta de que yo no era su hijo. Cuando llegué a mi casa ya había amanecido. Mi madre lloraba en un rincón junto a la esposa de mi hermano. Me vieron y no pudieron decir nada. Yo estaba tan cansado que solo pude tirarme sobre un petate a dormir. Desperté cuando mi madre me pasó un trapo mojado por la cara. La frente me ardía. «¿Dónde está Cuauhtémoc?», pregunté. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. 7. De cómo hicimos la guerra en nuestra propia ciudad. Dormí hasta que se volvió a hacer de noche. Cuando desperté, sentí prisa por correr a la guerra, pero la cabeza me dolía mucho y no podía levantarme. Al verme con los ojos abiertos, mi madre se acercó y me acarició suavemente. «Estás todo cortado y lleno de heridas. Quetzalpalómitl, hijo mío, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó en la frente?». Estábamos muy tristes porque pensamos que a ti también te habían matado, pero se nos olvidó que tú eres el día de la lagartija y que resistes todo. Hablaba muy dulcemente mientras jugaba con mi cabello.
Sentí ganas de volver a cerrar los ojos y quedarme así, como cuando era un niño muy pequeño. Pero entonces me acordé de mi hermano. ¿Dónde está Cuauhtémoc? Mi madre bajó la vista y me soltó. Alcé la voz. Padre, ¿qué sabes de mi hermano? Tu padre no está en casa, respondió mi madre con voz grave. Va a buscar a Cuauhtémoc, hijo mío. Ahora hay guerra en la ciudad. Nadie sabe lo que va a pasar con nosotros. Entonces tengo que ir al combate. Ya soy un guerrero. Maté a 2 de los enemigos. Yo quise levantarme, pero la cabeza me dolía como si me hubiera mordido una serpiente. Me recosté y me quedé dormido de nuevo al instante. Cuando desperté, mi padre comía tortillas en silencio cerca del fogón. Estaba pálido y de vez en cuando sacudía la cabeza. Solo hasta que terminó de cenar me atreví a preguntarle por mi hermano. Me respondió sin voltear a verme, con voz apagada y temblorosa. Fui a buscar el cadáver de Cuauhtémoc a la plaza del Gran Templo. Allí estaban todos los padres y las madres de los jóvenes guerreros. Las mujeres lloraban a gritos. Era tanta la gente que había que abrirse paso a codazos. Había charcos de sangre en el piso y tantos cadáveres que era imposible encontrar a nadie. Los sacerdotes los separaban según el color de sus vestidos. Los grandes guerreros de un lado, los que habían hecho su cautivo más allá, los muchachos de colita por acá. Todos sentíamos que estábamos viviendo una pesadilla. En verdad no podíamos creer lo que veíamos. Nuestros hijos, la fuerza de nuestra ciudad, habían sido cortados cual tallos de maíz tierno en la plaza de nuestro propio templo, frente a la imagen de nuestro propio dios Huitzilopochtli. Parecía que mi padre hablaba solo y que aún estaba viendo los cadáveres. Calló unos instantes y luego volvió a hablar con voz furiosa. Entonces oímos voces desde el palacio de Ajayacatl, donde viven los extraños. Decían que nuestro rey quería hablarnos, que quería darnos órdenes. Corrimos todos hacia allá. Pensamos que quizá nos pediría que lo salváramos, que lo liberáramos de sus traidores asesinos y que vengáramos la muerte de nuestros hijos. Había tanta gente en la calzada, frente al palacio, que apenas se podía respirar. Pero todos estábamos en silencio. Se hubiera oído el llanto de un niño o el volar de un pájaro. Entonces Moctezuma apareció en el techo del palacio. Estaba rodeado de otros grandes señores mexicas y de guerreros españoles. Todos bajamos la vista y él empezó a hablar. Su voz apenas se oía, pero los pregoneros repetían sus palabras hacia los 4 rumbos. Mexicas, tenochcas, escuchen la voz de su gobernante, de su señor. ¡Escuchen sus órdenes! No somos los iguales de estos hombres. No los podemos vencer. Dejen la batalla. Suelten sus flechas y escudos. Piensen en los pobres viejos, en las mujeres, en la gente del pueblo, en los niños que apenas gatean. Ellos pagarán la guerra. Ellos sufrirán. Por eso les ordeno yo, su emperador, el señor Moctezuma, que no combatan más. No podemos vencer a los extraños. Cesen la lucha. ¿Acaso no ven que me tienen atado y me quieren matar? Lo escuchamos en silencio, pero cuando terminó de hablar, nadie lo quiso obedecer. Alguien le gritó que era un cobarde, un tonto, que parecía una mujer asustada. Otros le gritaron que era un traidor. Todos sentíamos la misma ira. Gritamos todos a coro que los mexicas no dejaríamos la guerra hasta que hubiéramos vengado a nuestros jóvenes muertos. Le gritamos que ya no lo queríamos como rey nuestro, que no queríamos más a un gobernante cobarde. Queríamos un capitán, un gran guerrero que nos condujera al combate. Entonces alguien lanzó una piedra al techo del palacio. Todos lo vimos porque ya nadie bajaba la vista frente a ese Moctezuma.
La piedra rozó su cabeza y vimos cómo se asustaba y se echaba para atrás. Después volaron más piedras de todos lados. Lo queríamos matar por cobarde y por traidor. Pero los extraños lo protegieron, lo taparon con sus escudos y lo regresaron al interior del palacio. No sé si alguna piedra lo golpeó. Mi padre me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Qué bueno que regresaste, Quetzalpalómitl. No podíamos vivir sin ti. Tú eres joven, te queda mucho por vivir. Ojalá nunca mueras asesinado como tu hermano. Luego bajó la cabeza y continuó hablando para sí mismo. Estos son tiempos horribles. Somos todos como niños pequeños que no sabemos qué hacer ni dónde escondernos. Nada nos sirve ya. No nos sirven las palabras de los ancianos ni la voz de nuestros dioses. Ellos nunca conocieron nada parecido y ahora tampoco tenemos gobernante. Son tiempos aciagos en que los mexicas quieren matar a su propio rey. Al día siguiente me sentía un poco más fuerte y aunque tenía un chipote inmenso en la frente, corrí al templo de nuestro barrio. En el patio ardía una inmensa fogata en la que se quemaban los cuerpos de los muchachos de Yopico. Varias mujeres lloraban en la puerta y me miraron de manera extraña que sentí miedo. Quizá deseaban que yo estuviera muerto y que sus hijos estuvieran vivos en mi lugar. Entonces sentí vergüenza de estar ahí mientras mis compañeros habían muerto. Pregunté por mi hermano, pero nadie lo había visto y su cuerpo no estaba entre los que habían traído del templo. El gran sacerdote no aparecía por ningún lado. Finalmente, unos viejos me dijeron que los otros muchachos del barrio habían ido a trabajar a la calzada que llevaba a Iztapalapa. Los encontré en el primero de los puentes de la calzada. Habían levantado las tablas de madera y ahora quitaban las piedras del camino para hacer más ancho el canal y hacer más difícil la huida de nuestros enemigos. Faltaban muchos compañeros y los presentes me vieron con sorpresa, pues seguramente pensaban que había muerto. Apenas tuve tiempo de saludarlos antes de ponerme a trabajar. Un capitán daba vueltas por la calzada mientras gritaba: ¡Deprisa! ¡No descansen! Hagan muy grande y muy profundo el canal. Los extraños están atrapados. Los vamos a matar a todos. Ninguno va a salir vivo de nuestra ciudad. Pero era difícil deshacer la calzada. Las piedras estaban muy bien pegadas entre sí y había que romper primero la argamasa de arena y cal. Mi padre me había contado que cuando era joven su padre había construido esa calzada con todos los otros jóvenes de la ciudad. Habían pasado muchas noches y muchos días cargando las piedras y las habían colocado una a una, de modo que se acomodaran y quedaran firmes. Después las habían cubierto con arena y cal, hasta hacer un camino plano y derecho. Esa gran calzada era el orgullo de mi abuelo y sus amigos, pero ahora nosotros teníamos que deshacerla. Cuando reunimos un montón grande de piedras, el capitán nos ordenó que las lleváramos a la ciudad, a las casas alrededor del palacio donde estaban los españoles. Otros jóvenes habían traído cestas para que pudiéramos cargarlas sobre nuestras espaldas. Los más fuertes las llenaron con 10 piedras. Yo quise cargar 8, pero no tuve fuerzas. Las piernas me dolían aún. Dejé 2 y seguí a mis compañeros. Había empezado a llover y el piso se hacía resbaloso, por lo que teníamos que pisar con mucho cuidado. Nos detuvimos a descansar varias veces hasta que llegamos a las casas que estaban cerca del palacio. Los guerreros estaban apostados en los techos e iban de un lado a otro con sus macanas y sus flechas. Les pasamos las piedras y luego ellos nos ayudaron a subir a los techos para que las acomodáramos en montones. De vez en cuando alguno tomaba una y la aventaba con su honda hacia el palacio donde estaban refugiados los extraños. Pero no había respuesta. Parecía que los españoles habían muerto todos. Hicimos 3 viajes ese día hasta que no pudimos cargar más. Era de noche, muy tarde, cuando regresamos a nuestro barrio. Nadie decía nada, hacía frío y caminábamos pegados unos a otros para taparnos de la lluvia.
O quizá nos apretábamos porque teníamos miedo, porque sentíamos que nuestros compañeros muertos iban a nuestro lado y queríamos estar seguros de que nosotros estábamos todavía entre los vivos. Ahora, hijos míos, ya no sé quiénes murieron en la plaza del gran templo y quiénes estaban conmigo esa noche. Han pasado tantos años que no puedo recordar sus caras ni sus nombres. Pero cuando camino solo en la oscuridad, lejos de las casas, siento todavía que esos muertos se acercan y me acompañan, como nos acompañaron esa noche lluviosa. Entonces vuelvo a sentir la tristeza que sentí esa noche. Al llegar frente a mi casa, escuché la voz de Cuauhtémoc. En ese momento pensé que era su fantasma que había venido del reino de los muertos para llevarme con él. Entré corriendo, aterrado, y entonces lo vi sentado junto al fogón, comiendo. Tenía una herida muy grande en una mejilla. Mi madre y su esposa le servían tortillas y él las tragaba deprisa, sin dejar de hablar y de contar lo que había sucedido. Mi padre no dejaba de dar vueltas a su alrededor, como si él también temiera que mi hermano fuese un alma que podía volverse a escapar al reino de los muertos. Uno de ellos venía hacia mí. Su espada goteaba sangre. Volteó a atravesar a otro joven y yo me tiré al piso, junto a un herido. Me embarré su sangre en el pecho y cerré los ojos. Tenía ganas de gritar, de saltar sobre él y matarlo, pero me quedé quieto. El extraño pasó de largo. Después vino otro de los asesinos. Con su lanza picaba todos los cuerpos para ver si se movían. A los que gemían les clavaba la lanza en el pecho. A mí me cortó la cara, pero me aguanté. No hice un solo ruido. El hombre atravesó al herido que estaba junto a mí y su sangre me empapó. Quería hacer algo, lo que fuera, para castigar a los asesinos, pero sabía que si movía un dedo me matarían. Entonces se oyó la voz de nuestro dios Huitzilopochtli, que nos llamaba desde su templo. Él nos convocó a la guerra, nos dijo que había llegado el tiempo de acabar con nuestros enemigos. Pero la voz no venía del templo, hermano, interrumpí. Yo la oí también. Venía del otro lado, de los edificios. Cuauhtémoc continuó como si yo no hubiera dicho nada. Además de llamarnos a la guerra, nuestro Señor dio el primer golpe contra nuestros enemigos. Él nos mostró el camino. Huitzilopochtli atacó a los asesinos con su serpiente de fuego, su espada mágica. Yo lo vi. Extendió su brazo y derribó un inmenso brasero que cayó sobre muchísimos de ellos. De un golpe los mató. Así de poderoso es él. Entonces los extraños sintieron miedo, se pusieron a correr por todos lados. Y los mexicas supimos que nuestro Dios nos protegía aún. ¡Pero el brasero! ¡Yo fui! No me atreví a decir que había sido yo quien lo había derribado. Hijos míos, nadie me iba a creer, y menos Cuauhtémoc. Entonces aproveché el miedo que invadió a los extraños y salí corriendo, continuó mi hermano. Salté el muro del templo y fui hacia donde teníamos guardadas nuestras almas. Me encontré a los hombres que venían a combatir y regresé con ellos. Pronto hicimos que los extraños huyeran y se refugiaran en su palacio. Fue con la ayuda de Huitzilopochtli que lo vencimos. Ahora los vamos a matar a todos. Los siguientes días continuamos acarrando piedras. Deshicimos la calzada que iba a Iztapalapa, al sur, y la calzada de Tepeyac, al norte. Solo dejamos intacto el camino de Tacuba, al oeste, pero a ese le quitamos todos los puentes de madera. Ya nadie podía salir o entrar a nuestra ciudad sin nuestro consentimiento. Los españoles no se atrevían a moverse de su palacio, pero nosotros los esperábamos, pues sabíamos que pronto sentirían tanta hambre que tendrían que salir a buscar comida, y que en cuanto salieran, nosotros los mataríamos con nuestras piedras, flechas y dardos. Entonces nos enteramos de que había traidores en nuestra ciudad. Una noche, los guerreros que vigilaban el palacio de los españoles vieron acercarse una canoa con varios hombres. Los españoles les abrieron una puerta y los hombres les entregaron varios bultos. Cuando se alejaban, los guerreros los atraparon. Los hombres dijeron que habían traído el tributo de nuestro emperador Moctezuma,
pero como prueba contraria de lo que decían, llevaban joyas y plumas preciosas, cosas que les habían dado los españoles a cambio de la comida que les habían llevado. Los guerreros mataron a esos traidores, ahí mismo, en el canal. Los golpearon en la cabeza y dejaron tirados sus cuerpos. Esas personas no eran mexicas, eran otomíes o tepanecas, gente sin casa ni tierra, que normalmente vivía de ir por la ciudad cargando bultos o de pedir limosna en el mercado. Eran unos miserables, sucios siempre, vestidos siempre de ixtle viejo. Nos odiaban a nosotros los mexicas porque teníamos las riquezas. Por eso ahora nos traicionaron y ayudaban a nuestros enemigos. Entonces los guerreros nos ordenaron que vigiláramos cada canal, cada calle. En cada barrio hicimos cuadrillas para atrapar a los que llevaran comida a los extraños. En Yopico buscábamos a los otomíes, a los tepanecas, a todos aquellos que no fueran mexicas. Cuando nos topábamos con uno de ellos, lo deteníamos y lo desnudábamos para cerciorarnos que no llevaba nada escondido. Y si llevaba bultos con comida, aunque fuera para su propia familia, se lo quitábamos y lo golpeábamos. Así sintieron miedo los traidores. Pronto ningún otomí se atrevió a salir a la calle. Así fue como los mexicas nos volvimos a ser dueños de nuestra propia ciudad. Esperamos durante más de 20 días a que los españoles murieran de hambre. Pero entonces supimos que regresaba el capitán Cortés. Nos enteramos de que venía con muchos más hombres blancos que habían llegado a la costa, y con muchos más de sus amigos de Zempoala y de Tlaxcala. En verdad nos sorprendió la noticia, nos dejó consternados, sin saber qué hacer. Ahora teníamos más enemigos que combatir, dentro y fuera de la ciudad. Por eso nuestros capitanes decidieron dejar entrar en paz a Cortés y a sus hombres. Que nadie los vaya a enfrentar. No se les arroje una sola flecha. Déjenlos entrar hasta el palacio. Que piensen que la ciudad es suya. Cuando estén adentro, los encerraremos como a los demás. Entonces los mataremos a todos y a esos perros tlaxcaltecas que vienen con ellos. Obedecimos a nuestros capitanes y dejamos entrar a los españoles. Volvimos a colocar los puentes en las calzadas y nos escondimos en los techos de las casas. Ellos no nos vieron, pasaron rápidamente, pero nosotros alcanzamos a ver que estaban llenos de polvo, cansados por el camino que habían tenido que recorrer desde la costa, y sonreímos porque sabíamos que pronto morirían. Al día siguiente los atacamos. Desde los techos los jóvenes arrojábamos piedras con nuestras hondas y las piedras caían como una lluvia, como un aguacero sobre el palacio. Los guerreros atacaron por la calle y derribaron la puerta. Entonces los extraños salieron a defenderse. Desde el piso picaban con sus lanzas a los que estábamos en los techos, pero nos bastaba echarnos para atrás y ya no podían alcanzarnos. Sus arcabuces eran más terribles. Nuestros guerreros caían sin saber qué los había golpeado. Nadie podía ver por dónde venían las balas. Solo escuchábamos el ruido y luego veíamos que algunos chorreaban sangre y caían. Los que eran heridos en el pecho o en la cabeza morían al instante. Dejaban de respirar ahí mismo, en la calle. Otros, en cambio, heridos en las piernas o en los brazos, vivían y al poco tiempo ya no podían moverse de nuevo. En los primeros días de la guerra, hijos míos, no sabíamos protegernos de las armas de los extraños. Por eso avanzaban los guerreros todos juntos por la calle y los tiros de las armas de fuego herían a muchos. Después supimos que era mejor avanzar de uno en uno, corriendo de un lado a otro para que los españoles no tuvieran tiempo de apuntar sus armas. Hubo muchos heridos y muchos muertos mexicas en la batalla, pero no nos importaba. Estábamos decididos a matar a nuestros enemigos y no temíamos la muerte. Los heridos volvían al combate en cuanto recuperaban las fuerzas, y los jóvenes corríamos a tomar el lugar de los guerreros muertos. Así hicimos sufrir mucho a los españoles, no les dimos respiro. Pero ellos se defendieron y nos atacaron, pues eran guerreros tan valientes como nosotros. Salieron de su palacio a combatirnos, destruyeron las casas cercanas para que no les pudiéramos arrojar piedras. Mataron a muchos guerreros y atacaron el gran templo de Huitzilopochtli.
Nuestros grandes guerreros habían subido al templo de Huitzilopochtli para atacar a los enemigos. Desde lo alto les arrojaban piedras y flechas y dardos. Pensaban que así podrían destruirlos, pero los españoles los persiguieron hasta arriba para matarlos. Nuestros guerreros les lanzaban piedras y troncos, pero ellos se protegieron con sus escudos y no dejaron de subir por las escaleras y por las paredes. Cuando llegaron arriba, los mexicas los atacaron con sus macanas, pero los españoles herían a muchos con sus ballestas y sus espadas. Algunos guerreros heridos cayeron por los costados del templo y rodaron hasta el piso. Otros quisieron huir, pero los españoles no los dejaron. Los persiguieron hasta derribarlos con sus espadas y cuando terminaron con nuestros guerreros, los españoles incendiaron el templo. Prendieron fuego a los techos y a las paredes de la casa de nuestro Dios. Desde toda la ciudad vimos arder el templo, pero no pudimos hacer nada para apagarlo. Nos sentimos cansados y tristes como el día de la matanza. Nadie se atrevía a hablar. Nadie sabía lo que estaba en el corazón de nuestro Dios. ¿Por qué había dejado que su templo ardiera? ¿Acaso era más débil que los extraños? ¿Acaso no podía defenderse? Ya no sabíamos lo que pasaría con nosotros ahora que nuestro Dios había sido atacado de tal manera. Poco después supimos que Moctezuma había muerto. Lo mataron los españoles porque se dieron cuenta de que no les servía ya de nada, de que no podían ya contener a los mexicas, pues ya no lo obedecíamos, porque en verdad había dejado de ser nuestro Señor. Lo mataron y dejaron su cadáver en la orilla de la laguna. Lo dejaron tirado, como el cuerpo de un animal. Unos guerreros mexicas lo encontraron y reconocieron que era nuestro emperador. Pero tampoco lo trataron como a un gran señor. Nada más quemaron su cuerpo en un templo como quemaban el de cualquier hombre. Y mientras su cuerpo ardía, los guerreros escupían, lo veían con desprecio y decían: ese infeliz de Moctezuma provocaba miedo en todo el mundo. En todo el mundo causaba espanto. Todos lo obedecían por temor. Y si alguien lo ofendía, si alguien desobedecía sus órdenes, lo aniquilaba inmediatamente. A muchos acusó en falso y mató. Pero no era cierto, eran invenciones suyas. Nadie sintió pena por la muerte del gran Moctezuma. Todos lo odiábamos por haber dejado venir a los extraños a nuestra ciudad y por haber dejado que mataran a los jóvenes. Ahora pienso, hijos míos, que Moctezuma era un hombre sabio. Pienso que él supo desde el principio que los españoles nos vencerían, que nos destruirían. Lo supo por sus brujos, por las profecías de los libros antiguos, y por eso quiso evitar la guerra, para salvar a los niños, a las mujeres y a los viejos. No quería que hubiera combate porque sabía que seríamos derrotados. Quizá, si lo hubiéramos escuchado, si hubiéramos atendido a sus razones. 8. De cómo huyeron los españoles de nuestra ciudad. Era muy temprano en la mañana y la ciudad estaba vacía. Yo corría por una de las calles. No había nadie en las casas, ni una sola canoa en los canales. Cuando llegué a la calzada, vi el templo de Huitzilopochtli que brillaba bajo la luz del sol como si estuviera cubierto de piedras verdes y plumas rojas y azules. Las casas a mi alrededor brillaban también, pero eran blancas, como mantas de algodón más fino. Me sentía contento porque todo era hermoso y estaba en paz. Lo único que escuchaba era el agua de los canales que golpeaba contra las paredes de las casas. Pero tenía prisa. Debía buscar algo que estaba guardado en la casa de nuestro dios Huitzilopochtli. Corrí hacia el templo y de pronto me topé con una pared que no había visto. Era muy alta y estaba hecha solo de obsidiana. Quise treparla, pero me herí las manos con la roca, que era más filosa que un cuchillo. No había manera de pasarla. Tenía que encontrar otro camino. Cuando volteé hacia la calzada, vi la sombra de varios hombres que acechaban tras las esquinas de las casas. Sentí miedo y busqué dónde esconderme. Pero ellos brincaron sobre mí y me levantaron en vilo. Eran 4. 2 de los extraños, el doble de Cuauhtémoc y el temible Tonatiuh.
ambos vestidos de metal brillante y frío, más un tlaxcalteca, con sus insignias de gran guerrero, y un otomí, vestido como cargador. Mientras me cargaban, yo me agitaba y gritaba, pero no logré siquiera que voltearan a verme. Me llevaron hacia el templo de Huitzilopochtli y entonces el muro de obsidiana desapareció. Pero ahora el templo ya no brillaba, solo estaba quemado y negro. Entonces oí una voz muy fuerte y clara. Era la voz de un mexica que gritaba desde un lugar muy alto, tal vez desde arriba del propio templo. ¡Guerreros mexicas! Ya van saliendo sus enemigos. Dense prisa a tomar sus barcas de guerra y síganlos por la calzada de Tacuba. En ese momento mi hermano Cuauhtlícac me sacudió los hombros y me gritó: ¡Quetzalcóatl, despierta! ¿No oíste a nuestro Dios? Abrí los ojos y vi que todo había sido un sueño. Los españoles y sus amigos no estaban a mi alrededor. Cuauhtlícac siguió gritando. Fue Huitzilopochtli el que me habló. Los españoles están huyendo. Tenemos que detenerlos. Es momento de terminar con ellos. Todos los pequeños sacerdotes se habían despertado. Los guerreros habían venido por nosotros, los jóvenes, para que los acompañáramos al combate. Antes de que pudiera levantarme, mi hermano me dio un lanzadardos y una redecilla llena de dardos de 3 picos. Recogió su macana y corrió hacia la puerta, desde donde gritó: ¡Ahora! ¡Todos hemos escuchado a Huitzilopochtli! ¡Nos ha llamado a la guerra! ¡Nuestros enemigos nos tienen miedo! ¡Por eso han huido! Salimos todos a la calle y encontramos guerreros por doquier. ¡Van hacia Tacuba! ¡Van hacia Tacuba!, gritaban todos y corrían hacia ese rumbo. Teníamos tanta prisa que nos empujábamos y tropezábamos en la oscuridad. Llovía una llovizna muy fina que apenas se sentía, pero que nos empapó a todos. Sentía miedo, hijos míos, miedo de ir al combate, de perderme en la noche, de ser herido y caer al agua, donde nadie podría salvarme. Hacía frío y yo me sentía pequeño y débil entre todos los guerreros. No quise voltear a ver las caras de mis compañeros. Seguramente pensaban lo mismo que yo. No me despegué de mi hermano hasta que llegamos al Gran Canal. En el agua había tantas barcas que parecía un hormiguero. Los guerreros corrían y saltaban a la barca que les quedaba más cerca. En cuanto una se llenaba, salía a toda prisa hacia la calzada de Tacuba. Mi hermano reconoció a unos jóvenes remeros y les gritó para que se acercaran. Había espacio para Cuauhtlícac. Antes de saltar a la barca, volteó hacia mí. Dame el lanzadardos y toma mi macana. Cuídala mucho. Ve por la calzada con los demás guerreros. Le di el lanzadardos y la barca se alejó sin que pudiera decir nada. La macana era larguísima y pesaba mucho. La puse sobre mi hombro derecho y salí corriendo hacia la calzada. Guerreros y jóvenes avanzábamos entre los edificios. Las mujeres nos veían pasar desde las puertas de sus casas y nos gritaban que matáramos a los enemigos, que vengáramos a sus hijos y a nuestros hermanos que habían muerto en la plaza del templo. Mientras más corría, más me pesaba la macana. Me golpeaba el hombro a cada paso y me lastimaba. En verdad no sabía cómo habría de usarla si apenas podía con ella. Salimos de la ciudad y empezamos a correr por la calzada, en medio del lago. Todo estaba oscuro. Apenas alcanzábamos a ver a los que corrían delante de nosotros, pero no podíamos detenerlos. Nuestro deber era combatir a los extraños, como nos lo había ordenado nuestro Dios. El miedo me daba calambres en el estómago. Finalmente llegamos a donde estaban los españoles. Se habían detenido en uno de los puentes. Aunque no veía nada, podía escuchar gritos y el ruido de las barcas mexicas que se acercaban. Las flechas y los dardos zumbaban sin cesar y llovían sobre los españoles. Algunos de ellos disparaban sus armas y el estruendo era horrible. Levanté la macana con mis manos y me acerqué al ruido. Pude ver varios hombres a caballo que esperaban a los que veníamos por la calzada.
Sus lanzas y sus espadas estaban listas para herirnos. Uno de los españoles a caballo era el capitán Tonatiuh. Lo reconocí por su escudo de oro. Se veía en verdad temible con su traje de hierro sobre ese inmenso animal. Derribaba a todos los que se le acercaban y no dejaba de gritar. Recordé cómo había ido a nuestro templo y había golpeado al gran sacerdote. Recordé que él había ordenado la matanza en la plaza del templo. Sentí tanta ira que me lancé sobre él para golpearlo. Apenas podía sostener la macana. El Tonatiuh me vio acercarme y extendió su espada. Yo venía tan rápido que ya no podía detenerme ni tampoco bajar los brazos. La espada estaba frente a mí, lista para atravesarme el pecho. Por fortuna, uno de los nuestros golpeó el brazo de Tonatiuh y le arrebató la espada. Se iba a echar para atrás con su caballo cuando llegué a golpearlo. No podía más con la macana y la dejé caer con toda mi fuerza sobre el cuello del animal. El caballo dio un grito muy fuerte y se derrumbó. El Tonatiuh cayó al piso, pero se levantó inmediatamente. Recogió su espada y la alejó. El caballo se quedó echado frente a mí con el cuello cortado. Desde el piso me miró con ojos tristes y luego lo cerró. Todo su cuerpo se estremeció por última vez y se quedó quieto. De pronto sentí un inmenso dolor. Una flecha me había rozado la pantorrilla. No podía saber si era nuestra o de los enemigos. La herida no era profunda, pero me hizo olvidarme del caballo muerto. Después recogí la macana y me lancé de nuevo al ataque. Los españoles y los tlaxcaltecas huían de nosotros. De vez en cuando uno de ellos volteaba y nos enfrentaba con su espada, pero salía corriendo en cuanto veía venir a varios guerreros. Una y otra vez golpeé con la macana, pero no alcancé a herir a nadie. Era demasiado grande y pesada para controlarla. Finalmente llegamos al canal llamado Tolteca. Ahí habían sido descubiertos los españoles y ahí los habían atacado los guerreros mexicas desde las barcas. El agua rebosaba de los cadáveres de los españoles y sus amigos. Eran tantos que habían llegado a tapar el canal y habían hecho un puente. Los españoles que venían huyendo pasaban sobre ellos como si fueran piedras. Pero algunos se tropezaban y caían al agua. Entonces se hundían y se ahogaban sin remedio. Apenas alcanzamos a escuchar sus gritos. Después supimos, hijos míos, que los españoles pesaban mucho porque venían cargando todo el oro que habían robado, porque se habían llenado las bolsas del metal precioso y no habían pensado que tal vez podrían morir ahogados en la laguna. Yo no quería pisar los cadáveres, pero los guerreros que venían detrás de mí me empujaron al canal. El agua estaba caliente por la sangre y los cuerpos eran blandos y resbalosos. A la mitad del canal me encontré con un español que se había agachado para recoger un lingote de oro. En cuanto me vio cerca, se puso de pie y me amenazó con su espada. Mientras me gritaba, lo reconocí inmediatamente. Era el doble de Cuauhtémoc, el joven que había acompañado al Tonatiuh a nuestro templo. No le tuve miedo, solo quería matarlo antes de que pudiera encontrar y matar a mi hermano. Levanté la macana para golpearlo, y él se lanzó sobre mí con su espada, pero se resbaló y cayó a mis pies, entre los cuerpos. Desde el agua siguió luchando y me tomó de un pie. Jaló con todas sus fuerzas, pero yo dejé caer la macana sobre su nuca. El golpe fue tan fuerte que la macana se me salió de las manos. El joven alcanzó a jalar más y me derribó sobre una mujer muerta. Cuando logré ponerme de pie, vi que el español estaba tan hundido en el agua y no se movía más. Tenía sangre en la nuca y la cabeza. No me atreví a levantarlo para verle la cara, pues temía que fuera la de mi propio hermano. Ya no pude encontrar la macana entre la sangre y los cuerpos. La busqué durante mucho tiempo hasta que me di por vencido. Entonces decidí tomar la espada del español. Pensé que se la daría a mi hermano para que viera cómo le había salvado la vida. Terminé de cruzar el canal y seguí corriendo por la calzada. Los españoles habían llegado hasta tierra firme, pero ahora regresaban a recoger a sus heridos. Empezaba a amanecer. No recuerdo, hijos míos, cuántos golpes más di ni a cuántos enemigos herí. Solo sé que no dejamos de combatir todo ese día. Perseguimos a los españoles hasta la ciudad de Tacuba.
y después a un templo sobre un cerro donde se hicieron fuertes y ya no pudimos atacarlos. Solo entonces recordamos que no habíamos comido, que no habíamos tomado nada, que no habíamos descansado desde la noche anterior. Después vinieron las mujeres de cada barrio a darnos tortillas y tamales. Me senté con los de Yopico y devoramos la comida. Cuauhtémoc llegó poco después con otros guerreros. Comieron rápido porque tenían que estar listos para perseguir a los españoles en cuanto salieran del templo. Entonces los mataremos a todos, de seguro, se jactaba mi hermano. Los guerreros sonreían y relataban sus hazañas de la noche anterior. Mi hermano se vanagloriaba de haber matado a 5 españoles, 3 desde la barca con su lanzadardos y otros 2 en tierra firme. Me acerqué y le di la espada del joven español. Es tuya. El extraño que era su dueño era tu doble. Te iba a matar con esta espada, pero yo lo maté antes. Ahora no tienes por qué preocuparte de morir en la guerra. Me sentí orgulloso y quería que todos vieran la espada del español. Pero Cuauhtémoc no entendió bien lo que le decía. ¿Dónde está mi macana? La perdí. Pero te traje esta espada, era de tu doble. Al escucharme, se enfureció y me gritó: ¿Por qué no cuidaste mi macana? Fue la misma que me regaló el rey. No te la debía haber dado nunca. Sabía que era demasiada arma para ti. En ese momento todos los guerreros se pusieron de pie para volver al combate. Yo quería ir con ellos, pero mi hermano me detuvo. Vete a casa, tú no eres un guerrero. Tomó la espada sin darme las gracias y se fue corriendo con los demás. Regresé a México sintiéndome triste y solo. En la calzada de Tacuba había muchos hombres y mujeres saqueando los cuerpos de los enemigos muertos. Los revisaban y cada quien se quedaba con lo que encontraba. Escondían el oro y la plata y también todo lo que fuera de metal, las hebillas de los cinturones, los cuchillos, los espejos, las cucharas. Cuando encontraban un arma de fuego la tiraban al agua, como una cosa terrible, digna de miedo. Yo no quería ver ni recoger nada, hijos míos. Solo quería llegar a mi casa, pero cerca del canal Tolteca me tropecé con una bolsa de cuero muy parecida a la que tenía el viejo que me encontré entre las milpas. La abrí y vi que tenía una barra de oro muy pesada y brillante. Después encontré un espejo de metal pulido y me asusté al verme en él. Estaba muy sucio y tenía la cara llena de sangre seca. En el fondo de la bolsa encontré el libro cubierto de piel. Adentro estaba hecho de papel parecido al que nosotros usamos en nuestros libros, pero más delgado y suave y cortado en pequeños pedazos. Las hojas estaban cubiertas de signos negros. Me parecieron todos iguales. Pensé que los españoles no sabían escribir porque no dibujaban los nombres, las fechas ni las personas como nosotros. Volteé las páginas hasta que encontré dibujos. Había hombres con barbas, como los extraños, frente a casas muy altas hechas de piedra. Se vestían con muchas telas y usaban gorros de formas muy extrañas. En una ilustración se veía a un hombre desnudo, clavado en una cruz. No lo conocí aún, pero después supe que era nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los españoles. Estaba fascinado con las imágenes cuando me interrumpió la voz de un hombre. Muchacho, no estés ahí sentado, no seas flojo. Ayúdanos a recoger los cadáveres de estos perros. Me llamaba desde una barca llena de muertos. Vi que otros hombres cargaban los cuerpos desnudos de los españoles hasta la canoa. Guardé todos los objetos del viejo en la bolsa. Me la colgué de un hombro y fui a ayudarlos. Cuando llenamos la barca, fuimos a arrojar los cadáveres a un cañaveral. No los queríamos quemar, como hacíamos con nuestros muertos, porque esos asesinos traidores no lo merecían. Por eso los tratamos como animales y nada más dejamos sus cuerpos entre los carrizos. Se veían muy blancos a la luz de la tarde, ni siquiera parecían hombres. Cuando llegué a casa de mis padres, escondí la bolsa del español y seguí contemplando el libro. El hombre de la cruz aparecía en otros dibujos, pero no estaba desnudo, siempre iba rodeado de gente, a veces en medio de una ciudad de piedra, a veces en el campo bajo los árboles.
Todo era extraño, los vestidos, los rostros, las casas, las plantas, pero entendí que ese hombre había sido muy importante. Pensé que era de esos hombres que hablan con los dioses, o que era un dios porque todos lo escuchaban con atención. Recordé que los españoles habían puesto una cruz, como la cruz como la cruz en que habían clavado al hombre, en el templo de nuestro dios Huitzilopochtli, y se me ocurrió que la pusieron ahí porque ese hombre era parecido a Huitzilopochtli. No sé cuánto tiempo estuve mirando los dibujos del libro, hijos míos. Solo levanté la vista cuando mi madre me llamó a comer. Después me dijo que tenía que regresar al Calmecac, pues ya era muy tarde. Guardé el libro en la bolsa y me fui corriendo. Esa noche, cuando me acosté de nuevo entre mis compañeros y cerré los ojos, volví a ver los edificios de piedra, las ropas con mucha tela, las barbas de los hombres del libro. Ese era un mundo del que nadie me había contado nada antes. Cuauhtémoc y los guerreros regresaron varios días después. Venían agotados, pálidos y flacos. Muchos estaban heridos. Habían perseguido a los españoles durante varios días. No los dejaron descansar, nunca. Los atacaron sin cesar. Pero los españoles fueron ganando fuerza, se fueron reponiendo de sus heridas. Ellos también los combatían, les disparaban con sus ballestas y sus arcabuces. Por eso los mexicas decidieron esperarlos en un llano muy grande, en Otumba, para darles combate y vencerlos de una vez. Ahí se encontraron y combatieron todo el día, pero los españoles se hicieron temibles de nuevo y usaron sus caballos para defenderse. Iban de un lado a otro y ayudaban a los soldados de a pie. Cuando un español iba a caer, llegaba otro a caballo y lo defendía. Los nuestros sufrieron mucho, padecieron muchas heridas de los de a caballo, pero eran valientes y no dejaron de atacar. Finalmente los españoles atacaron al gran capitán que llevaba la bandera de los mexicas, su estandarte. Lo derribaron y destruyeron la bandera. Al ver su estandarte destruido, los mexicas sintieron miedo y vergüenza y su fuerza flaqueó. Entonces los españoles salieron huyendo hacia la sierra, en dirección a Tlaxcala, y los mexicas ya no tuvieron el ánimo para perseguirlos. Los guerreros nos contaron sus hazañas en el patio del Calmecac. Cuando terminaron, habló Cuauhtémoc. No creo que los extraños regresen, no creo que se atrevan a volver a México. Han conocido nuestra ira y nuestra valentía, saben de nuestra fuerza. Los hemos vencido, han tenido que huir. Hemos demostrado que somos los más fuertes y que Huitzilopochtli es el dios más poderoso. Ahora volveremos a gobernar sobre la tierra, volveremos a ser temidos por todos los pueblos y naciones. Por eso nos vengaremos de todos los que ayudaron a los extraños, y todos aprenderán a no cometer de nuevo el error de atacarnos. Los jóvenes y los guerreros escuchamos a Cuauhtémoc en silencio. Su voz era firme y segura, la voz de un capitán que no teme a la muerte ni a los enemigos. Todos le creímos.